también hay incluso unas rondas infantiles. ¿Se acuerdan de Arroz con leche, me quiero casar? Sí. Con una señorita de la capital que sepa comer, entonces era una canción para los chiquillos y los chiquillos ya tenían en mente una visión bastante estructurada de qué querían y las niñas también, con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa planchar y que sepa abrir la puerta y que sepa atenderlos. Entonces, la idea es que con el tiempo y con el arte podamos nosotros cuestionar todas esas formas y empezar a construir otra, otra historia de vida y otra forma de narrar el mundo y por eso el arte. Entonces, en las mujeres todo es político. Así empiezo yo, eh, porque hemos tenido siempre todo tipo de restricciones porque decir lo que sientes o expresar un sueño o cambiar de planes ha tenido unas consecuencias para, especialmente para la vida nuestra. Eh, y porque siempre nos han tenido en unos espacios muy reducidos de la vida, el espacio de lo privado, dicen las académicas, o sea, en la cocina, en la casa o con las amigas, por eso todo es político. Entonces, como esto está dirigido a mujeres artistas, es muy interesante hablar del graffiti porque el graffiti es es una especie de puesta en escena pública, ¿no? En donde se juegan un montón de imágenes, de sonidos, de sentidos y de presencias. Es el cuerpo de la mujer en la calle rayando una pared y expresando ideas. Voy a ver si me puedo volver a conectar por acá para que me vean. Ahora lo hago. Entonces, quiero empezar hablando del graffiti. La historia del graffiti es muy difusa y muy confusa. Hay historiadores que hablan de que las paredes empezaron a rayarse para decir cosas en la época de la imprenta, cuando la imprenta era una tecnología muy específica que estaba dirigida a las grandes élites. Entonces, las personas que no estaban allí o que no tenían la posibilidad de escribir o de publicar sus emociones empezaron a rayar las paredes. Pero también hay otros, sobre todo los antropólogos, que se atreven a decir que el graffiti probablemente nació en la prehistoria, cuando hombres y mujeres contaban sus historias en las cavernas. Sea lo que sea, hay un origen más o menos narrado en donde el graffiti moderno surge en Nueva York en los 60s y en los 70s. Fue una acción realizada por jóvenes. En ese momento hay una ruptura cultural muy importante y las personas de poca edad se inventan una filosofía juvenil y todo ese desgaste emocional, familiar, político por las guerras, por las diferencias, queda consignado en las paredes, en los espacios públicos. En ese momento se tachaba de vandalismo, era criminalizado, era penalizado, pero también era una forma de existir y era una forma en donde los jóvenes decían, aquí estoy, ¿no? Entonces, entonces ¿qué podemos decir del graffiti? Que es escribir y dibujar las paredes, en las calles, para decir algo que no siempre nos dejan decir. Que es un acto político, claro que lo es, porque ocupa el espacio público y lo convierte en un espacio para denunciar y hacer preguntas. Y una mujer grafitera es doblemente política, claro que lo es, porque como les decía hace un momento, eh, la historia de la humanidad siempre nos ha puesto en un lugar muy reducido de la historia. Ustedes lo saben, compañeras, nuestras mamás, nuestras abuelas, de la casa a la tienda o de la casa a la puerta del colegio de recoger a los niños y a las niñas. Entonces, una mujer y lo que significa el cuerpo de una mujer en las calles rayando una pared
es un acto de desobediencia y es un acto de mucho valor y mucha valentía. Por lo tanto, el graffiti es un acto político. Eh, con las transformaciones del mundo, el graffiti deja de ser considerado un acto porque también los artistas y creadores y las artistas y las creadoras empiezan a sofisticar ese lenguaje y unos pocos trazos ya significaban, tenían un montón de sentido. Es ahí cuando nacen muchísimos creadores muy famosos, pero vamos a hablar de Bansky, porque porque es una persona, eh, pues es uno de los artistas urbanos más bien más conocidos en el mundo. Es famoso por sus trazos, es famoso por sus significados y es famoso por su anonimato y porque sus obras están cargadas de una crítica política y social muy fuerte. Él arremete directamente contra aquellas tradiciones y contra aquellas lógicas de poder imperativas que nos vuelven tan desiguales y que generan tantas guerras. Su trabajo sí cuestiona el poder, el consumo, la guerra, las desigualdades. Mm, entonces, el graffiti de Bansky que estaba en, las paredes y que empezó a llevarse y a copiarse en todas las paredes del mundo, es un acto político. No sabemos quién es, pero todos hemos visto a Bansky en nuestras calles y en las calles de todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? De Nueva York a Londres y de Londres a Bogotá, o en las universidades públicas de cualquier ciudad intermedia en Colombia o en Perú, hemos visto a Bansky. Entonces, ¿por qué es político? Porque el graffiti aparece sin permiso. Un día sales por tu avenida y de repente ves una pinta, como dicen los grafiteras, porque deja mensajes y porque hace que la gente piense, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquella niña, ¿no? Con el corazón en un escenario muy crítico y de una guerra, pues es un universo simple, tonalidades grises, negras, tenues, con un montón de sentidos y significantes, ¿no? Y entonces la calle se vuelve como una especie de lienzo, ¿no? Una especie de lienzo en donde habita la materialidad que somos nosotros y nosotros estamos llenos de pensamientos, de energías, de dificultades, de cosas en la cabeza y vamos plasmando esas historias en las calles, ¿no? Es como una especie de cartografía de la memoria. Pero yo anoche que estaba haciendo esta presentación estaba pensando en Bansky y estaba pensando en las mujeres grafiteras. Entonces, Bansky no muestra su cara y eso es una forma de protección, pero también es pues es una forma de darle un sentido muy especial y muy específico a su obra, pero también estaba pensando que las mujeres sí muestran su cara y eso tiene un costo para ellas, para su seguridad, para sus vidas y eso tiene repercusiones en la vida incluso de las familias. Yo no sé si ustedes saben, pero en una época en Bogotá, eso fue hace unos 15 años, la policía de Bogotá tiene una práctica y era perseguir mujeres grafiteras para abusar de ellas. Eso fue durante la alcaldía de Lucho Garzón y eso fue durísimo de manejar, pero el costo de una mujer en la calle suele ser muy alto. A veces cuando uno está hablando eso se llama, compañeras, enfoque diferencial, uno tiene que identificar cómo la vida afecta de manera distinta a los hombres y a las mujeres. Y yo en los talleres suelo poner, y lo voy a repetir acá, un ejemplo muy sencillo para que las personas entiendan qué es el enfoque diferencial y es la bombilla dañada en la cuadra de mi casa.
y le pregunto a las personas, a los participantes en los talleres, hagamos la lista de cómo ese bombillo afecta a las mujeres que atraviesan esa calle oscura y cómo afecta a los hombres. Y es fácil más o menos identificar, ¿no? Especialmente las afectaciones al cuerpo y a la integridad de las mujeres. Entonces, sí, Bansky protege su rostro y las mujeres no, y eso tiene un costo. Y él protege su identidad para confrontar al poder y ellas exponen la suya es su identidad para disputar el poder, para tener derecho a estar allí, para tener derecho a desplazarse, para tener derecho a sentir, a pensar, a gritar, a hacer preguntas. O sea, amigas, que la pared no es neutral, como no es neutral ni las comunicaciones, como no es neutral el cine ni la literatura, como no es neutral nada en la vida. Discúlpenme un momento. Ahí volví a entrar para que me vean. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo me voy a echar un poquito de para atrás y quisiera abrir los micrófonos para que veamos estas dos imágenes. La primera imagen es una imagen del Renacimiento y la segunda imagen es una imagen de una artista colombiana que se llama Débora Arango. Entonces quiero saber si antes de seguir con la próxima diapositiva podemos hablar un poquito de esos dos cuerpos y lo que esos dos cuerpos están sugiriendo. ¿Alguien quiere decir algo de esas imágenes? Sin timidez, prendan los micrófonos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Queridas compañeras, Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te señora. oigo. Ah, ok. A mí me encanta Débora Arango porque ella reveló en esa época en que ella empezó a pintar, es toda esa desnudez de la mujer, la belleza, no solamente que como un símbolo también de rebeldía de todo ese puritanismo de la cultura paisa y, y muchos otros símbolos que se encuentran en su obra. A mí me parece que eh, son cuerpos eh, que revelan mucha rebeldía y mucha valentía también. Así es, muchas gracias. ¿Qué otro símbolo pueden ver en cualquiera de las dos imágenes? ¿Qué más podríamos decir? Antes quiero preguntarles, ¿ustedes sí están viendo la pantalla? ¿Sí? Así porque me hablaste de Débora Arango. Sí. Ah, bueno, es que prendí el otro compu y no la veo, pero no, está muy bien. Yo, 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 ah, esperen un segundito que no entre en eco. tengo sueño. ¿Será que ahí sí ya? Esta noche, la noche me va como tan regular. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, hay como una interferencia pequeñita, pero te oímos. Bueno, no, pues Débora tiene que ser el referente de todas las mujeres colombianas porque pues la irreverencia y la rebeldía, sobre todo de ella, y la insistencia y la persistencia de ella también a través de todos los años que se la pasó pintando y acerca de eso también pues como que fue vetada en varias exposiciones, tanto en Bogotá como en España si no estoy mal, entonces como que también hay que, es importante tenerla en cuenta, tenerla como referente sobre todo nosotras las artistas, ya que fue una mujer que siempre estuvo ahí como en la lucha y muy firme en su convicción.
y a pesar de que venía de una familia tan paisa y tan tradicionalista, igual tuvo a los padres que la apoyaron siempre. Y ahí los que se metieron tanto con ella siempre fueron los hermanos, sobre todo la hermana de ella que estuvo como en contra de todo lo que ella pintaba. Entonces, eso me parece muy maravilloso. Y pues hablando a la pregunta que dices de las dos pinturas que se ven en la pantalla, pues obviamente son mujeres desnudas, que eso hace que en la mayoría de los museos, sobre todo en el arte tradicional, en el Renacimiento, eh, casi que el 80% de los cuadros pintados siempre exista una mujer desnuda o una mujer pues como muy expuesta. Yo puedo decir algo. Sí, por supuesto, adelante. Eh, en las dos obras, pues hay como, a pesar de que estoy en la reunión a través del celular y mi vista es tan corta, pues alcanzo a apreciar, pues la obra de Débora Arango fue un desnudo. Eh, pues era una mujer rebelde, una mujer que le gustaba escandalizar a esa sociedad tan llena de prejuicios. Y la otra es la obra ¿me recuerdan cuál es la otra obra? La otra obra es de Botticelli, la que está al lado es de Exacto, sí, la de es una obra Botticelli. del Renacimiento. Sí, entonces ahí es como para mí, una contradicción. En la época en que alababan a Botticelli por sus trabajos, por sus desnudos o sea, hay como un machismo y cuando vean una obra de Débora Arango, muchas de esa clase conservadora, de esa clase con un poco de represión mental, pues la cuestionaban mucho su obra mientras que a Botticelli lo alababan y a otras artistas de esa época, pues que hacían desnudo y otro tipo de arte, donde se mostrara piel. Eh, Era respetado por el clero, era respetado por los políticos, por las grandes élites, la burocracia, la oligarquía, las monarquías. Mientras que la otra, pues, susurraban a espaldas de ella de que seguramente que era una pervertida. Hay una frase muy especial de Débora Arango que alguna vez escuché en uno de esos apartes que decía, el arte no es amoral ni inmoral, sencillamente su órbita no intercepta ningún postulado ético. Gracias. Muy, muy chévere porque lo que ustedes están diciendo nos estamos acercando a lo que les quiero proponer y a lo que les quiero contar del Renacimiento y una mujer que representa lo que representa Débora Arango. ¿Alguien más quiere arriesgarse a decir qué ven esos cuerpos? ¿Qué pasa en esos cuerpos? ¿Cómo se proyectan esas mujeres? ¿Cómo sus torsos desnudos están en los espacios? ¿Cómo los habitan? ¿Qué más pueden ver allí? Miller, Hola, Bueno, hola. hola. yo tenía la manito arriba, pero no sé si se vio. ¿Puedo hablar? Adelante, Dale, claro por que sí. favor. Vale, digamos que dejando un poquito de lado los artistas, hay algo que a mí me gustaría como resaltar bastante y es la mirada desde donde se hace el desnudo, ¿sí? Porque digamos en la obra renacentista el cuerpo femenino se plasma desde como la sensualidad un poco y una apreciación como muy específica, ¿no? O sea, el cuerpo como se ve, la perfección, el tono, el color, como los elementos que la acompañan, un poco también la perfección, porque pues estamos hablando del Renacimiento, de un momento de la historia donde había un estereotipo igual súper marcado. Y en la obra de Remedios yo veo es como el plasmar el cuerpo femenino desde la mirada femenina, desde la existencia, desde el habitar el espacio, desde ser uno incluso con la naturaleza. No veo un cuerpo buscando la sensualidad o buscando realzar
como algo domado, sino al contrario como una libertad. Y ya. Sí, Gracias. fantástico, claro que sí, así es. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir alguna cosita por ahí? Miller Yo, había Yo levantado la mano. quiero- ah, Adelante, por favor. ¿quién? Yo. Sí, dale. Níger, sí. Bueno. Pues a mí me parece que son como dos ambientes totalmente diferentes, ¿cierto? Como que se nota, por decir algo, la clase social, ¿cierto? Como de una mujer que está en una cama, peinada, como con, sí, elementos y hasta, no sé, al fondo se ve como si fuera una, no sé quién será, como una empleada, tal vez, no sé, o alguien del servicio, ¿cierto? Mientras en el otro vemos como o sea, una manta tirada por ahí, en la montaña, eh, y no se ve la ropa de ella por ninguna parte. No sabemos en realidad qué le pasó, qué está esperando, qué terminó de pasar, ¿cierto? Entonces, en cambio en la otra ella está así como literal posando, como bueno, hágale, sí. Entonces sí me parecen dos visiones como muy distintas y como de una clase social muy definida. Y con un gatico que le tapa el pubis. En cambio, la otra lo tiene expuesto. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Entonces, bueno, continuemos. Entonces tenemos dos momentos de la historia con dos representaciones de mujeres, ¿no? Muy distintas. Uno es el Renacimiento, que es una época muy importante para la historia de la humanidad. Es una época obligada en cualquier estudio de las artes, de la política, de la plástica, ¿no? Hubo una revolución tecnológica con la invención de la perspectiva, ¿no? Porque la perspectiva permitía darle profundidad al cuerpo. Por ejemplo, alguien señalaba a la señora que se ve de atrás, que es del servicio, entonces ya sabemos que hay alguien atrás. Antes del Renacimiento, todo era plano, era la persona y lo que se alcanzaba a ver atrás. Y con la invención de la perspectiva llegan otras formas de narrar el contexto, el paisaje, el clima, las prendas, la ropa, las clases sociales. Entonces fue muy importante la invención de la perspectiva, más o menos es tan importante que antecede a la fotografía, ¿no? Entonces, ahí el hombre empieza, digo yo el hombre, empieza a pensar cómo hago para representar rápidamente eso que está pasando allá. El 1480 implicó nuevas formas de pensar el mundo. Eh, y es importante porque aquí el hombre, y cuando digo el hombre, no lo digo porque esté naturalizando a la humanidad como hombre, sino porque el hombre, los hombres estaban en el centro de la mirada y de la interpretación y de la importancia del mundo y de la historia. Su mirada se vuelve el centro, su imagen se vuelve el centro, sus deseos se vuelven el centro. Eh, Eso ya venía pasando, pero el 1480 lo que hace es ratificarlo. Y pues sí, la perspectiva organiza la realidad desde un punto de vista específico, ¿no? Entonces está la chica como posando con el gatito, ¿no? Muy sugestiva, o sea, hay una desnudez detrás de ese gato y ella como que mira como quien no quiere la cosa, ¿no? Entonces, pues el Renacimiento es un periodo muy importante. El Renacimiento cuenta que el Renacimiento descubre, o la plástica durante el Renacimiento descubre que toda imagen también es una construcción y uno puede seguir
por toda la historia del Renacimiento y ve imágenes muy parecidas, ¿no? Una mujer en el centro que está buscando complacer a un hombre, porque en el Renacimiento también pasó algo muy inquietante para la historia de las mujeres y es que allí se definen los valores de la belleza femenina y no hemos podido salir de ese sistema de valores en donde las mujeres son como tímidas, ¿no? Ella está allá con su gatito, son sugestivas, ¿no? Como que te muestro y no te muestro un pedacito y me topo con el gato o me tapo con la mano, pero siempre lo que quiero es complacer los deseos masculinos, porque allí lo que sucede es que se privilegia el deseo de los hombres. Y la importancia del Renacimiento es tan fuerte que ese sistema de valores no hemos sido capaces de bajarlo, ¿no? De desbancarlo. Entonces, todavía soñamos con ser delgadas, con ser como paliditas, ¿no? Con ser como blanquitas, como rubiecitas. Y si bien hay ejercicios muy interesantes como de deconstrucción de la belleza, pues de construcción digo yo, eh, eh, como entender que hay muchas formas de ser y de ser bonitas en el mundo, ha sido muy difícil. Yo pongo a Débora Arango, no solamente porque me lo sugirió la compañera que me invitó acá, sino porque definitivamente, y ustedes la tienen muy bien leída y muy bien narrada, es una mujer muy importante para la historia de la plástica en Colombia y para la historia de la narración política de lo que pasa en Colombia, de lo que pasaba en Colombia. Ella, pues ustedes lo saben, ella, yo no soy artista, digamos, pero ustedes sí, ella fue una pionera y ella desafió todas las normas de su época y a través de su pintura las narró con un nivel de desgarre que era asombroso, que era inquietante, que era crítico y que era muy cuestionador. El contexto de Débora Arango era muy conservador, eh, era muy conservador en todas sus formas. Esa época conocida como la época de la violencia, habían dos tensiones, ¿no? Y había una lucha militar y política por la hegemonía del poder, los famosos conservadores y los famosos liberales, y ella estaba allí narrando todo eso que pasaba y dando unos símbolos a través de no solamente del cuerpo, sino, por ejemplo, de ciertos animales, ¿no? Para representar ideas, para representar abusos, para representar formas en cómo el poder se relacionaba, ¿no? Los de arriba y los de abajo, los limpios y los no sé qué, los chulavitas y los pájaros. Ella estaba allí para confrontar todo ese universo y la postura del cuerpo fue muy importante para, sobre todo para quitar el privilegio del deseo de los hombres, ¿no? Porque un cuerpo estaba ahí no para complacer a nadie y no para posar ante nadie, sino para habitar con ella misma. El cuadro que yo les tengo aquí de Débora Arango se llama Las montañas de Colombia y es ella en el territorio y ella como territorio y el territorio es hermoso y está relajada, es un cuadro maravilloso y la otra evidentemente está posando y eso es muy claro. También hay unas diferencias, ¿no? Estéticas, digamos que Débora tiene un cuerpo real, un cuerpo grueso, ¿no? Hay una mujer de pelo negro. Es una imagen muy potente de dos visiones de la pintura, de la plástica y del papel de nosotras las mujeres allí. En el cuadro del Renacimiento quien representa es un hombre y en el cuadro de la mujer colombiana quien pinta lo que se está representando es una mujer. Entonces la perspectiva de la mujer cuando está plasmando una idea, un pensamiento, sí tiene otra forma de narrar, pero otra no significa que sea como por allá excluido, que tenga que ser un pie de página, sino que otra es una dimensión del mundo distinta. Entonces, vamos a seguir con el Renacimiento.
El siguiente cuadro es una de las pinturas más famosas del Renacimiento. ¿Qué podemos decir del nacimiento de Venus? Yo tengo uno, dos, tres, cuatro. Yo tengo cuatro conclusiones, a ver si con ustedes podemos profundizar más. Uno, que hay un cuerpo idealizado, ¿no? Es el cuerpo perfecto, con unas medidas, ¿no? Con unas dimensiones, con una delgadez, con un torso, con un tono de piel. Entonces es un cuerpo idealizado y perfecto desde la perspectiva del deseo masculino, no desde la realidad que nos habita, ¿no? Hay una postura cuidada para ser vista. Y siempre en los cuadros del Renacimiento hay una característica y es que la mujer como que ve y no ve, ¿no? Como que sé que estás ahí, me estás viendo, pero me estoy haciendo la loca. Y en la historia, digamos, de los vínculos y de la forma como nos han enseñado a seducir es eso, es como hágase de rogar y que la busquen y que, pero no tomar acciones frente a las decisiones, frente a la vida o frente a lo que uno desea también. Esa es una típica representación de estoy pero no estoy, quiero que me veas pero me hago la loca. Esa es una postura cuidada para ser vista. No hay un conflicto ni un contexto social. Alguna de ustedes señalaba eso, ¿no? En cambio, por ejemplo, en los cuadros de Débora Arango siempre hay algo del contexto que es muy importante y que está narrando junto al cuerpo de esa mujer que está allí, que está hecha para la contemplación y el placer masculino. Y claro que eso pasaba mucho antes del Renacimiento. Definitivamente la construcción del placer se ha diseñado, esa arquitectura del deseo se ha diseñado para complacer al mundo masculino. Y ese, pues, es un tema que nos tiene jodidas, ¿no? Eh, Jodidas no solamente para la creación, sino para todos los aspectos de la vida y también para la conformación y la consolidación de los vínculos. ¿Alguien más querría decir algo sobre el nacimiento de Venus? ¿Como que nadie? A mí me parece que el rostro de ese cuadro siempre revela una mujer aburrida. Pero está aburrida porque así la desea un hombre y así la imagina un hombre. Entonces ella está ahí para ser salvada por él o para poder hacerla reír. Entonces todo lo que ustedes ven está diseñado para que él pueda llegar a completarla porque ella no está completa. Entonces ella no tiene amor, está esperando para ser poseída, está esperando para que la hagan reír, está allí esperando algo, pero ella no se puede dar lo que necesita. Por eso la ves con cara aburrida. ¿Alguien más tiene algo que decirnos sobre el nacimiento de Venus? No, a ver, el cuadro, ella ya no está sola, al lado de ella a la izquierda hay una pareja de un hombre y una mujer como acercándose a ella, y al lado de ella hay otra mujer. Entonces, como, ¿qué significado, qué significaría para Botticelli ella sola, como no sé cómo se llama eso, bueno, En y una al lado hay una pareja que está como yendo a acercarse a ella. Y a la izquierda, perdón, a la derecha, hay otra mujer también como con deseos de acercarse a ella. Bueno, ustedes que son artistas, cuenten a ver. Yo Sí, solamente observo, pero es un, es una representación mística, ¿no? De la diosa del amor. Del amor, Entonces, del ajá, deseo y por la eso la pareja, belleza. por eso al lado está la pareja, el hombre y la mujer. Hay algo Ok. que me llama mucho la atención ahí en ese cuadro. No sí, sé si ¿qué es? ustedes, no sé si ustedes notan, pues la concepción de Botticelli sobre la obra que hizo de idealizar a una mujer. eh, Decían ahora que se veía como aburrida, entonces más bien más bien como sumisa. Y alguien hablaba también
del espacio que habitamos ahora, en una intervención de alguien. Entonces, la concepción de Botticelli del espacio que ella habita, una concha. El espacio Eso, para una mí concha. es bastante, el espacio para mí es como, es una flor, una concha, Es una concha. una Una concha. concha. Y entonces, mira, el Sí, es tamaño una concha. reducido es un espacio, para mí más como una cárcel de 2x2, ¿cierto? Y como que de ahí no se mueva, como que ahí quédese, que ahí la dejo, ahí la recojo, o ahí la pongo para que no se me mueva. Entonces, pues esa es como esa imagen que tengo sobre la obra del nacimiento de Venus. Y muy hermoso, sí, la obra es muy bella, pero, pero ella habla pues, cada cual tenemos como una interpretación, pero esa es la mía con respecto al espacio que ella habita. Claro, además porque la concha, que es la estructura que la sujeta desde siempre, ha sido un símbolo de una vagina femenina, ¿no? Entonces ella está naciendo de algo que sirve para muchas cosas, que hace parte de nuestra intimidad, que de ahí viene toda la humanidad y sirve para dar placer a los hombres. O sea, siempre toda la obra termina en el placer masculino. Y desde luego, lo que decías, María, que sí, la obra Sí, está sí, Mar. técnicamente perfecta e impecable. Ahí, por ejemplo, vuelve a aparecer la perspectiva, ¿no? Las burbujas del océano están al fondo, el árbol que está atrás, incluso la mujer que está a la derecha, que la va a cubrir, ¿no? Cómo se ve el efecto del viento. Eso era una invención tecnológica que no existía hasta ese momento. Y a partir de ese descubrimiento de la perspectiva, surge no solamente un movimiento o hay una transformación filosófica frente al pensamiento humano y al pensamiento masculino, sino también que empieza una revolución tecnológica impresionante y sin precedentes. Y ese era el lugar que ocupábamos las mujeres allí. Y estaba muy naturalizado, digamos que nadie estaba pensando, ¿y yo por qué tengo que complacer los deseos de un hombre? ¿Y quién complace mis propios deseos? O incluso las historias que hay de las mujeres artistas de aquel tiempo son muy fuertes y muy difíciles, porque porque había no una penalización, pero sí una ridiculización a las expresiones plásticas de las mujeres porque fueron perseguidas, porque fueron encarceladas, o porque fueron recluidas en manicomios, o muchas de ellas pintaban, pero eran sus esposos los que firmaban, y eso pasó siglos y siglos y siglos después. Entonces, eso es lo que pasa justamente con la mirada de Venus, digamos, una obra técnicamente perfecta e impecable. Está allí la perspectiva que acababa de ser inventada. Es que imagínense uno vivir en el 1400 y ver casi que una foto de lo que uno veía, o sea, era la representación de lo que tú veías en la vida real en un cuadro. Y eso era completamente alucinante. María Pineda está levantando la mano, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlas. Estaba ocupadita y me conecté un poco tarde, pero Gracias. quería que sintieran pues que estoy muy gratamente como aquí encantada con la charla, hablando de arte en estas dimensiones, ¿no? De tener en cuenta que la mujer ha sido también una gran artista durante toda la existencia. Pues me imagino que ya hablaron de Artemisia Gentileschi, pero este tipo de obras que todos fueron inspiradas a la mujer, quería decir una frase que escuché, que ya no recuerdo de quién, pero que antes que existiera Dios, existieron las diosas y todas las mitologías primero tuvieron una diosa.
y es que la mujer es tan determinante para la vida, en todo sentido, que ni siquiera alcanza el pincel para definir todo lo que puede representar. Pero el sistema patriarcal ha sembrado eh, en, en todas sus víctimas, ha sembrado como la necesidad de ver a la mujer siempre como musa o como objeto o como, o como, o como virgen. Cuando se acabaron, cuando mataron a las diosas, o ellos pretendieron matar, no lo hicieron de la manera como mataban a las brujas, las quemaban en la hoguera. A nosotras, las mujeres nos matan de muchísimas maneras, pero en este tiempo, la muerte de la mujer, porque la mujer es una construcción política, el ser mujer es la sujeta política, esa es la mujer que entiende como que hay unos roles y unos papeles también que es también un proceso civilizatorio, pero que realmente, que definitivamente el sistema patriarcal como que confundió. Entonces, cuando, cuando la mujer estaba, pues digámoslo así, como en el esplendor de un sistema no matriarcal, sino matrilineal, eh, pues claro que era una referencia del cuidado de la vida y cuando era honrada y cuando era también venerada de alguna forma, sin que tuviera súbditos o layos y mucho menos esclavos, sino que tenía una forma también de ordenar el territorio a través de la invención, por así decirlo, de la agricultura, la domesticación de plantas y animales, y también, por ejemplo, la misma nacimiento de la arquitectura en la forma de cómo se construían los refugios por ella, mientras el hombre estaba en la... un trabajo Hola. colectivo. Ay, ya, ya. Hola, ¿me escuchan? No, se fue un momentito, pero ya regresó. Bueno, que siempre fue un trabajo colectivo de las mujeres. Entonces, en esta labor de sostén de la vida, el sistema patriarcal impone el poder y entonces la forma como mata a las mujeres es que mata a la diosa y crea a la virgen. Este mito de la virgen y este mito de alguna forma como de un elemento más, más para el uso del placer, como lo dijeron ahorita, masculino, fue esa. Entonces muchas religiones crearon a las vírgenes, pero la principal es el sistema romano, que ha sido pues el mayor esplendor del sistema patriarcal. El sistema romano pues empieza a degradar a la mujer, a degradarla en la Virgen. Entonces, por ejemplo, la mamá de Jesús, que era una mujer guerrillera revolucionaria, María de Nazaret, a ella la convierten en la Virgen María y que nació Jesús por medio o sea, para ellos es es tan doloroso para el sistema patriarcal que la mujer sienta placer en el acto sexual y que además también engendre la vida, cuide la vida, acune la vida, que es tan desafiante esto y además que sea la única que sabe realmente de quién es el hijo, quién es el papá, esa es la mujer, esa es la gran arma que tenemos, la sabiduría frente al padre de nuestros hijos. Entonces, para ellos es tan desafiante eso, para el sistema patriarcal, no para los hombres. Los hombres son las otras pobres víctimas de ese mismo sistema, pero ellos consienten con esa victimización. Entonces, que crea precisamente entonces las vírgenes. Imagínate, la mujer ideal, virgen o sea doncella. Y como la describía ahora precisamente también, se describía la mujer blanqueada. Entonces, esto es una forma de matarnos políticamente y también pues como de lo que hacemos desde nuestra propia autonomía y soberanía sobre nuestra vida.
eso es una forma de acabar, pero lo triste para el sistema es que las mujeres siempre nos hemos mantenido en resistencia. Entonces, a lo largo de la historia han existido muchísimas mujeres, por ejemplo, Cleopatra, por ejemplo, Hipatia de Alejandría, que era una matemática, una físico-matemática bióloga muy interesante del año 300 después de Cristo, o después también en la Edad Media con Artemisa Gentileschi, que superó a su padre, que era un gran pintor también, Gentileschi, y que llegó a tener obras que se comparan con las del mismo Da Vinci o con de Miguel Ángel, pues, en ese tipo, en esa época. O después mujeres ya contemporáneas como María Cano o como la que están refiriendo, la gran artista Débora Arango, que para nosotros deben ser estas mujeres unos referentes muy interesantes. Entonces, yo celebro esta conferencia porque realmente está siendo muy impactante respecto a lo que concierne a nuestra construcción política como mujer. Entonces, claro que estas obras son maravillosas, a mí también. El nacimiento de Venus es increíble, pero también si uno ve lo que refleja pues, la contemporánea, Débora Arango, es también un momento político de cómo estaba el país, como desde la altura de sus ojos, de su vida, por eso fue tan señalada, por eso fue tan discriminada. Y estas obras, por ejemplo, las del Renacimiento, el del Barroco, no, pues técnicamente es una cosa asombrosa, pero ellos ahí reflejan eh, también pues, miremos, por ejemplo, la obra de Miguel Ángel, en la Edad Media, tiene una obra que es bellísima, una escultura donde María carga a Jesús y lo tiene sobre las piernas. Es absolutamente, no, es una cosa que eso es para admirar y es muy bonito. Pero entonces, bueno, dejo en que las mujeres también tenemos ese mismo sentido del arte, de la vida y tenemos una lectura política también para entenderlo y creo que reconocerlo y estar hablando de eso nos hace en este momento más poderosas. Entonces yo celebro, muchas gracias y por permitirme participar también. Muchas gracias a ti. María Pineda, no, María Ana, Eugenia, María Eugenia Pineda. María Sí, Eugenia no, yo Pineda. solamente quería hacer un comentario sobre el rostro, como un rostro de una niña inocente. Y creo que esas obras que se vuelven tan icónicas, que son referentes mundiales del arte, van creando unos símbolos. Y creo que esa simbología con la que se reduce a las mujeres para ser atractivas sexualmente, para ser deseables, tienen que ser como niñas. Entonces, ese reforzamiento que pasa a través de los siglos hasta hoy, una situación que no hemos logrado superar, eh, que, que favorece esos conceptos de juventud e inocencia. Y entonces las mujeres buscan estar más delgadas, súper delgadas, más pálidas, con los cachetes colorados, con los ojos grandes, y entonces se hacen cirugías buscando conservar esos prototipos, eh, o esos estereotipos más bien de juventud e inocencia para volverse más atractivas a los hombres. Creo que han pasado muchos siglos y ese tipo de imágenes lo que hicieron fue ir construyendo esos símbolos que todavía hoy nos afectan. Eso es lo que pienso. Sí, muy pertinente eso que dices, Ana Luceli, completamente. Y eso además, em, lo que sugiere es como una elección de la perversidad, ¿no? Eres más deseable si eres muy joven y si tienes muy poca experiencia, una niña, una niña. Bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente imagen y es el caso de la adolescencia. Y vamos a volver sobre Débora Arango.
¿Qué podemos decir de adolescencia? Yo tengo 4 cositas y si hay algo que ustedes vean en ese cuerpo o en esa pintura, vamos a hablar de ello. Que ella está despreocupada de la mirada ajena, pero la mirada ajena es la mirada masculina. Ella no está posando para nadie, que no busca aprobación, ¿no? Contrario a las dos otras del Renacimiento que vimos, en donde necesariamente hay una actitud de establecer un diálogo con el otro para gustarle al otro, que no posa ni complace a nadie y que está recogida en sí misma. O sea, ella es territorio, ella está acostada sobre el césped, ella está tranquila y su cuerpo, ¿no? Está realmente como cuando uno está solo en el campo o en su cama. De nuevo, ¿no? Es un cuerpo grueso, es un cuerpo que se parece más a nuestros cuerpos y por eso Débora Arango era pues es tan importante para la historia de la plástica y para la historia de las mujeres, porque lo que hizo fue recordarnos quiénes somos y recordar que podemos estar solas y podemos estar bien. ¿Alguien quisiera decir alguna cosita sobre ese cuerpo y sobre esa pintura? Sí, Miller Lady. Miguel Lade, muy buenas noches. Miller Lady. Bueno, yo recordando lo que fue la adolescencia para todas nosotras, bueno, para la mayoría, es que en esa etapa siempre se busca mucho como la aceptación de los otros y pues nuestro cuerpo pasa por muchas transformaciones y para reconocernos a nosotras mismas. Pero en esa etapa especialmente se busca mucho la aprobación. Y cuando también tenemos cierta edad se sigue buscando, que es algo que no puedo como entender muy bien de parte de nosotras. Eh, Pienso que si nosotras empezamos a aceptarnos como somos, nuestros cuerpos y todo, pues lograremos un cambio más real, realmente. Respecto a lo de la virginidad, nosotras también hemos caído en esta cuestión. eh, por ejemplo, hoy en día, que la mujer debe estar depilada. Y pues yo no había estudiado como mucho eso, hace un tiempo para acá vengo mirando, que es al no haber vello, pues se acerca más a lo que ustedes hablaron ahorita sobre la niñez. Entonces vernos como esas niñas, y no somos niñas, somos mujeres. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Querías Yo, decir hacia adelante? no, yo le doy paso a la persona que va a hablar. Creo que Miller Lady, ¿querías decir algo más? No, señora. No, entonces adelante. Pues yo más que ver en la obra de Débora Arango, ver a alguien relajado, sin preocupaciones, yo no lo veo así. El cuadro me dice otra cosa, porque muchas veces en una obra plasmamos, que dibujamos o pintamos ahí, lo que hacemos es plasmamos lo que sentimos, emociones, así otra persona, pues no, los que van a observar la obra no lo noten o tengan otra concepción de lo que yo quiero decir, o en realidad eh, pienso que si, vi, si hubiese sido una emoción de Débora Arango en ese momento, no la veo tan despreocupada como aparentemente es, sino que yo al contrario la veo tapándose la cara, tapándose los ojos, no queriendo ver algo, ¿sí? El hecho de que tenga al descubierto sus piernas eh, denota como algo de, bueno, no me importa lo que pienses, no estoy pensando en eso.
Simplemente estoy enfocada en mi propia preocupación. Veo una mujer preocupada, veo una mujer angustiada, pero no la veo tranquila en esa obra. Lo asumo también como pudo haber sido también algo que quería transmitir la artista en la obra. Gracias. Claro, como una preocupación, ¿no? A mí me parece que el valor en esta obra es que ella habita, si es la preocupación lo que la habita, está en ella, ¿no? Y está como en su ensimismamiento, algo que en la historia del arte y en la forma como han sido representadas las mujeres, no, porque siempre no está la virgen o la víctima o la hay unos roles muy específicos. Esta está ensimismada y tiene razón, no, no es que esté, ¡ah! No, hay una suerte seguramente de preocupaciones, pero la virtud, yo sí digo, es que está con ella misma, está es para ella y está despreocupada de si es atractiva o no, como que sus preocupaciones van más allá eh, esa que se nos ha adjudicado mucho a las mujeres y sí, realmente les ha preocupado mucho. Yo pues seguramente por un tema de sobrevivencia, ¿no? Porque por muchísimo tiempo las tareas eran ser elegidas y ser cajada, y pues para casarse y para poder vivir, ¿no? Tener un techo y un alimento y tener un rol. Entonces, esta está metida en sus preocupaciones, digo yo, ¿cierto? ¿O ustedes qué creen? Yo la veo como está desnuda de la cintura para abajo, como cuando uno queda arrepentido o con pena o de haber tenido sexo casual y, y queda como, yo no quiero ver esto, como así. Eso es como lo que yo veo en esa imagen. Esos sentimientos de culpa con la propia sexualidad que hemos cargado las mujeres también por tanto tiempo, que ahora al menos las más jóvenes se están liberando de eso, pero a las de mi edad y anteriores, pues era una cosa muy fuerte, la Mm. sexualidad. Sí, sabes que alguna vez leí algo sobre, porque hay muchas interpretaciones, ¿no? Y una es esa, que está experimentando con su cuerpo, es la imagen adolescencia. ¿Alguien había levantado la mano? Yo, sí, quería solamente Adelante. decir, sí, quería que esa figura de la mano tiene una flor, una florecita. También comparto lo que dice Luceli, seguramente después de haber sido ultrajada, quizás violada, se le recogió el vestido y ella como con la florecita dice algo así como no, no me lastimen más, porque la flor es belleza, es hermosura, pero también es fragilidad, absoluta fragilidad. Entonces la pone ahí justo en el sitio donde ella quiere como que no, no me miren a mí, estoy, no, nada, o sea, como estoy tan vulnerable, estoy acá como ella y también no quiere mirar a nadie, también se está tapando los ojos. Entonces quiere como huir, pero sin moverse. Entonces sí, también me parece esa florecita como un símbolo de no me molesten, que soy vulnerable, he sido maltratada, algo así creo. Qué bonito. Y la flor, es decir, ella está como toca, seguramente la encontró ahí. Lo que quiero decir es que es un elemento como de transición, ¿no? Como saliendo de la niñez. Es una cosa juguetona, ¿no? La florecita. Un momento de transición, cuando dejas de ser niña y te empiezas a volver una mujercita. Esa es la adolescencia, ¿no? Esa observación de la flor me parece preciosa. Ah, Entonces, pero también, ah, perdón, una cosita chiquita. claro, También adelante. quería resaltar que la obra de Débora Arango siempre tiene muchos como pinceladas bruscas. La obra siempre tiene unos rasgos
bastante bruscos. Buenas noches. Y, y creo que eso es también algo donde ella, la misma autora de la obra, la misma pintora, también me exhibe como parte de lo que ella piensa y es la brusquedad también de de los rasgos, de, de la figura de la mujer. No es la mujer perfecta, no es la mujer bella, sino que es la mujer fuerte, resistente, resiliente, con esa expresión en los rasgos, cuerpo. Claro, además Débora era tan revolucionaria que ese trazo que tú dices, que porque es un trazo ligero, no es un trazo, no, cuidado, no sé qué, y eso era un acto revolucionario. Ese trazo deliberado era un acto revolucionario y, y era una pregunta a la belleza, ¿no? A lo que se concebía como belleza. Entonces hemos hecho este recorrido no sobre el arte o no sobre las mujeres artistas, ni sobre la historia del arte, sino más bien unas reflexiones en torno al arte y a la política, porque el arte también es político y nuestra presencia y nuestras decisiones en la vida íntima y en la vida pública también lo son. Entonces, como cierre, yo quería como plantear algunas preguntas y las planteé pensando en que ustedes son mujeres artistas, en que ustedes son mujeres que crean y que por nuestra historia y por todo ese andamiaje cultural que nos ha enseñado sobre valores, sobre la forma de ser, sobre lo que la sociedad espera de nosotras, porque seguramente, porque todas aquí somos mujeres, nos hemos puesto al final de la fila de las necesidades de todas las personas, ¿no? Yo no sé, hace un tiempo estaba leyendo, compañeras, que había una crisis porque las mujeres estaban viviendo muchos años y porque se quedaban sin proyecto vital, porque los hombres las estaban abandonando y los hijos pues se iban a hacer sus vidas y muchas tenían que volver a sí mismas a los 60, a los 70 y descubriendo que habían tomado malas decisiones porque estaban siendo esas decisiones argumentadas desde la perspectiva del amor y desde la perspectiva de la maternidad y desde la perspectiva de la familia y estas mujeres estaban solas. Y digamos que pues yo soy una mujer pues todavía muy joven, pero yo también me he puesto muchas veces de segunda, de tercera, de cuarta, hasta que hace un año y medio tuve una historia personal muy fuerte y tuve también que volver a mí. Entonces, pensando en este taller, pensando en que ustedes son mujeres artistas, creadoras, artistas y artesanas, y en mi propia historia personal, quisiera que habláramos un poquito. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué parte de mí dejo de mostrar cuando estoy para otros? Y, y lo digo porque, y les voy a, digamos, a hacer un paréntesis como tallerista y hablarles un poquito de mí. Yo hace un año y medio no hice una maestría, porque ya yo quiero escribir, no hice una maestría en escrituras creativas, porque el dinero que tenía lo invertí en algo y ese algo que se llama la familia, más o menos alguien la destrozó completamente. Y esa es una de las cosas que digo, ¿por qué no lo hice? Claro, ahora lo puedo volver a hacer, pero ahora mis condiciones son distintas, ¿no? Entonces, que deje de mostrar que yo hubiera podido escribir, que yo hubiera podido tener un libro, que privilegié otras cosas y que ese universo no me privilegió a mí, tampoco tenía por qué hacerlo. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Qué dejan ustedes de mostrar cuando están para otras y no para ustedes mismas? ¿Alguien quiere hablar un poquito? Patricia. Bueno, hay varios temas aquí y personalmente yo siempre fui de adolescente y de mujer ya soy una mujer madura y de mujer joven, fui muy rebelde. Mi papá siempre me decía, es que usted siempre va en contravía en la vida porque pues yo siempre cuestionaba todo, hacía las cosas a mi manera y digamos que yo desde muy joven
me comprometí con ese proyecto de vida. Y a ver, ¿cuántos años tenía yo cuando llegué aquí? 58 años. Cuando llegué aquí a este territorio, me vine a sanar un asunto personal con mi hija, que ya tenía, mi hija se fue de mi vida a los 15 años, porque ella se fue a estudiar, ella se graduó muy joven y se fue a estudiar fuera del país a los 16 años y estuvo 10 años fuera. Entonces el encuentro era necesario como para cosas que habían pasado, pendientes. Y en conclusión, por primera vez en mi vida empecé a cuestionarme porque yo hice la apuesta, yo dediqué todo lo que yo, la herencia que tenía a formarme, a estudiar, a mi proyecto personal. Y en una época me cuestioné por qué no estuve más presente con mis hijos, porque fue como una crítica que yo recibía y yo sentía mucha culpa. Cuando me liberé por fin de esa culpa, gracias a Dios, hace unos años, empecé a retomar este proyecto de vida. Y bueno, ya siento como que si que uno redimensiona las experiencias, es como que la vida no es blanco y negro, sino que es una serie de tonos y que uno se sube en una ola y empieza a asumir la responsabilidad de esa ola. Y a veces es una responsabilidad que a mí me cuestiona porque en este momento yo no construí el patrimonio, yo nunca me quise casar, sí tuve mis compañeros y tuve 2 hijos, pero siempre fui como muy convencida de que el proyecto, ¿para qué vine aquí? ¿Y para qué estoy acá? Y pienso que eso es lo que como mujeres, mm, o sea, yo nunca estuve fusionada con el proyecto de vida de mis compañeros, ¿no? Ellos me aportaron, yo aportaba, pero era como una fusión, ya. Entonces, de alguna manera, en un momento de la vida uno siente como que, bueno, ¿cómo es ese proyecto de vida para el servicio? Porque muchos años viví para el servicio. Y me recuerdo a una frase que decía, el que no nace para servir, no sirve para vivir, algo así. Ese era como mi lema, ¿no? Y ahora digo, bueno, un servicio, pero no me puedo descuidar. Primero tengo que cuidar, me permite expresar cosas que yo no expreso. Y la pregunta tuya era que no expresamos muchas cosas. Yo no las puedo verbalizar porque no siento la confianza, incluso estando como otras mujeres. Siento como que hay prejuicios, hay críticas duras, entonces prefiero a veces expresarlo de otra manera. Eh, Eso sería como el compartir en este momento. Muchas gracias, Patricia. Gina, por favor. Soy Luisa. Es Luisa, solo que va a hablar por mi perfil. Ah, bueno. Yo estoy rodeada, pues laboralmente, de muchos hombres. Pues o sea, soy la única mujer como de un equipo de trabajo. Y pues cuando leo esta pregunta de qué parte de mi hijo demostrar cuando estoy para otros, a mí me resulta un poquito complejo como el poder hablar y dar mi opinión acerca de lo que se hablan en las reuniones laborales. Entonces es como una lucha, ¿cierto? Que he venido haciendo, pues como una lucha conmigo misma en torno a la reflexión, una reflexión como más introspectiva de lo que yo sé, de lo que puedo hacer, de hasta dónde llegan mis capacidades, mis habilidades, mis aptitudes. Y es muy complejo a veces como enfrentarse uno a eso con uno mismo, porque es una batalla que es con una misma y que las otras personas ni siquiera se están dando cuenta de nada, porque los hombres siempre van a ser hombres, entonces ellos, yo no sé si obviamente tendrán sus complejos y sus cosas y sus frustraciones, pero pues es palabra de hombre, ¿cierto?
Entonces, a veces sí me resulta complejo dar mi opinión, eh, pero, pero siempre me estoy diciendo a mí misma, no, hable que usted puede hacerlo. Su opinión también tiene que ser válida en este espacio. Entonces es como esa lucha constante que uno tiene cada día laboralmente. Entonces, hasta en estos espacios le cuesta a uno a veces hablar, así estemos entre mujeres, estemos en un espacio cómodo, seguro, pero, pero yo sé que hay de pronto muchas mujeres que ni siquiera se sienten cómodas para hablar y es precisamente eso, es como esa cultura que nos atraviesa todo el tiempo para poder dar nuestra opinión. Eso es mi aporte. Sí, muchas gracias. Y eso que tú dices me hace pensar que esa es un temor o una inseguridad ancestral, porque eh, yo, por ejemplo, soy una mujer de 45 años y yo fui la primer generación, la primer mujer en la historia de mi familia con una carrera, con un trabajo y con autonomía económica. Y eso a mí me costó mucho. Y, y claro, digamos, rodearse de mujeres ha sido muy importante para mi vida personal y laboral. Y hay muchos descubrimientos, uno de ellos que te voy a contar y que les voy a contar a ustedes, aunque ustedes también están en escenarios laborales, es que cuando le hablas a un hombre de igual a igual, estos se ponen muy sensibles y se sienten maltratados, pero entre ellos sí se dicen cuando hay críticas y eso es un tema que para mí ha sido muy fuerte y muy desgastante y a mí a veces como que se me olvida como que uno está en el tema laboral y no, mira, a mí eso no me gusta por tal cosa y sí que tal vez hacemos algo y, O se entonces ponen ahí en posición de pavo el real. yo Yo lo los que llamo creo es pavo que se real. ponen muy sensibles, se ponen súper sensibles, entonces luego me acuerdo que es que llevan milenios asumiendo que las mujeres están para oír, para acompañar, para cuidar, pero no para ser una interlocutora válida. Entonces, y luego me acuerdo de los prejuicios sobre nosotras, ¿no? Sobre nuestra sensibilidad y los veo súper sensibles, pero eso me ha pasado en todos los trabajos. Entonces es una práctica muy complicada y muy difícil, pero yo digo que vale la pena emprenderla por la historia misma de la humanidad. O sea, es un trabajo que no puede parar. Y menos ahora que nuestros derechos volvieron a estar confusos, ¿no? Hasta el derecho al voto nos quieren volver a quitar. No sé si alguien más quiere contar qué parte de ustedes dejan de mostrar, de talentos, habilidades, alegrías, sueños, proyecciones, o las horas mismas de intimidad para el trabajo creativo y artístico de ustedes, porque todo eso pasa. Porque entonces les tengo esta, ¿qué parte de mí aparece cuando estoy conmigo? Por ejemplo, en mi caso, desde que volví a mí, hay una escritora que vive en mi casa y llevo muchos meses escribiendo y puedo decir que tengo un manuscrito muy interesante y eso lo conseguí porque volví a mí y porque me empecé a privilegiar mis proyectos y mis sueños sin dejar de cuidar lo que tengo que cuidar que un niño de 6 años. Yo quisiera saber qué parte de ustedes ha aparecido ahora que ustedes están en este ejercicio. A las personas no les gusta mucho esa palabra, pero yo la adoro, de empoderamiento, ¿no? De asumir los sueños en sus manos y realizarlos. ¿Alguien quiere contar alguna cosita? En el chat hay unos comentarios. El amor apareció cuando volví a mí. Y bueno, María Eugenia dice que se va a retirar. Pero Ah, Miguel dice entiendo. Ah, es que mostrar son más de las debilidad. 7:30. Ujú. Entiendo, claro que sí. Vamos, pues vamos a cortar, claro, era hasta las 7:30, ya son más de las 7:34. Yo les quiero dejar para ustedes, para que la hablen
cuáles son sus temas cuando están creando. Y eso puede dar para una tesis, pero también para que ustedes hagan, ¿no?, su inventario creativo. Para quienes tejen, quienes cosen, para quienes pintan, para quienes hacen música, cuáles son sus temas de intelectuales, políticos, personales en la hora de la creación. Eso era lo que tenía para ustedes, queridas compañeras. Espero que les haya gustado y espero también volver a verlas. ¿Alguien quiere decir algo antes de terminar este encuentro? Sí, a mí me gustaría escuchar si alguien quiere opinar algo, decir algo sobre esta relación de arte política. Yo creo que la lucha feminista ha sido profundamente artística también. O sea, tenemos grandes fotógrafas, performistas, que han puesto en escena eh, los dramas de las mujeres, la cotidianidad de las mujeres. Hay cineastas que también lo han hecho, músicas por cantidad, o sea, hay cantidad de canciones que muestran también las vidas, los sueños, los dramas que tenemos las mujeres. Entonces el arte ha sido es una gran ayuda para toda esta lucha. Y me gustaría también saber si dentro de las compañeras que están aquí, alguna ha mm, mostrado eh, a través del arte, del arte que realiza, alguna faceta como mujer, algo de su intimidad, de lo que ella es. Sería chévere que lo compartiéramos también para conocer qué es lo que hay ahí, qué es lo que estamos haciendo nosotras mismas también en esta relación del arte y la política. Gina está levantando la mano. Soy Luisa. Luisa. Es la segunda vez que me dices. Me perdona la intensidad. No, es que es desde la pantalla de Gina. Mm, pues yo soy artista, ¿cierto? Entonces como que esto es horrible decirlo, ¿cierto? Que uno empiece diciendo que yo soy artista, que también nos cuesta decir eso. Entonces hay que posicionarnos como más, ¿cierto? De creernos más de lo que somos. Y yo me acuerdo que yo cuando estaba estudiando la maestría hicimos un ejercicio con una chica de Brasil y lo que hicimos fue como separadores de libros, mencionando a todas las mujeres, no a todas, pero sí a una gran cantidad de mujeres en la historia del arte. Entonces lo que hicimos fue imprimir como todos estos separadores de libros y nos fuimos por varias bibliotecas de la ciudad donde estábamos estudiando y cogimos todos los libros de arte y les pegamos todos esos separadores donde solamente había, pues como mencionaban, artistas hombres. Entonces eso fue muy hermoso porque eso es como un acto muy político que hicimos eh, en silencio. No tuvimos que hacer como una manifestación, o sea, eso fue una manifestación, sí, pero no fue como a grandes voces, sino como una manifestación en silencio que me pareció muy bello ese ejercicio que hicimos nosotras dos, porque pues yo me imagino que todavía, y espero que todavía existan esos separadores de libros en muchas bibliotecas, porque fuimos como a 5 bibliotecas en ese momento y llenamos como muchos libros de estos separadores. Entonces, como que eso es un acto, pues como también reivindicativo de volver a mencionarnos y nos habíamos pues como calmado también durante estos últimos 4 años, pero es momento de volver a levantar la voz, de volver a conspirar a través del arte, de volver a hablar y aprovecharnos sobre todo del arte, y es lo que yo le digo a mis estudiantes, que debemos ser unos aprovechados y aprovechadas y atrevidos y atrevidas para poder hablar, porque eso es la capacidad que nos da el arte a nosotras de poder hablar lo que se nos dé la gana. Eh, entonces, como que esa es una de las reflexiones bonitas y de las acciones también que uno puede realizar.
sin necesidad de, como, bueno, de exponerse, ¿cierto? Como que de, más bien como a través de la protección, pero también hay una manifestación muy bella en eso. Así es. Y ustedes tienen la ventaja que, pues que ustedes por la creatividad pueden utilizar el lenguaje de múltiples formas o hacer un gran escándalo o ser más sutiles, ¿no? Y decir cosas pues a mí me parece que es una ventaja muy grande, sobre todo para la resistencia, para la formación, el arte y la creatividad. Sí, Ahora, por ejemplo, que estamos con el tema, la palabra, Ana Luceli, con todo lo que está pasando en Gaza. Entonces, los ejercicios de sobrevivencia son culturales para poder sobrevivir y no les queda de otra. Entonces, retomar el tejido las mujeres y enseñarle a las más pequeñas a tejer el vestido tradicional, por ejemplo, y y a contar la historia del genocidio tejiendo. Hace poco estaba viendo una nota y, y esa empresa de sobrevivir a un genocidio, la sobrevivencia está mediada por el arte. Y en un país como Colombia los daños culturales son inmensos. Entonces tenemos los daños culturales que nos da el conflicto y también tenemos la sociedad machista. Yo había dicho bueno, está Luisa y está María Pineda levantando la mano, pero había otra, Ana Luceli, tú querías decir algo, ¿cierto? Ana Luceli y sí, luego no, María. yo quiero decirles una cosa es antes de que se desconecten o se vayan, es que firmen por favor la asistencia, las que no la hayan firmado. Ahí está en el chat, está el enlace. Qué pena el- la propaganda tan maluquita, pero me toca. Gracias. Claro que sí. María, firmen por favor y María. Hola. Hola, Ya, ahora perdone. sí. No, solamente quería decir que en toda la historia de la humanidad se han resaltado como los más grandes como logros del ser humano. Y yo pienso que, que la parte artística y la parte espiritual son las más grandes manifestaciones de- del desarrollo de la humanidad. Eh, pero quieren algo que lo contrarresta y es el poder, la ambición. Sin embargo, con las mujeres nunca hemos sucumbido al poder. Bueno, la mujer que sucumbe al poder, pues es cooptada por el sistema, entonces no se puede entender como la mujer con la concepción política que significa todo el concepto. Entonces, las mujeres no sucumbimos entonces nos han enfrentado como con la destrucción de eso, de esas hazañas del ser humano, como es el arte y la espiritualidad, y no la han vulgarizado. Pero sin embargo, nunca le sale como bien, a pesar de todo, y es, por ejemplo, las mujeres hemos combinado eso en algo que puede llamarse la bruja o la mujer que tiene la capacidad de, de transportar los secretos, la memoria de sus mayoras, de llevarlas a las otras, de, de tener una espiritualidad bien especial y también arte. Y quería contar para terminar algo. Ayer descubrí una pasión, participé en un taller de linóleo en el Museo Quimbaya y creo que el linóleo es fascinante, es esculpir con una lluvia sobre la lámina de linóleo la imagen que uno quiera y hacer como una especie de sello. Entonces yo hice, estábamos hablando de las IAs, de
pero no de la inteligencia artificial, sino de las otras inteligencias. Entonces, yo hice la creación de la inteligencia de la arcilla, por todo lo que significa la arcilla, que además es femenina, es mujer. Entonces, la arcilla, hice un cántaro, y una olla de barro y en el linóleo. Entonces, creo que todas podemos hacer muchas cosas, todos los días podemos descubrir eso, eso de que estamos hechas, y es de reivindicar diosas, de reivindicar la mujer por lo que nos quemaban vivas, la bruja. Entonces, esa es mi reivindicación siempre, la bruja. Tremendo tema y muy conectado con la historia de las mujeres, la bruja, ¿no? Claro, la bruja y la cuidandera. María, tú eras quien estabas hablando, ¿verdad? Sí, Sí, yo quiero hacerte Sí, una yo era la que pregunta, estaba hablando. Julieta. sí, claro ¿Todo que arte sí. es político? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que el arte es una postura frente a la vida y frente al contexto. Y cuando tú dices que no, no es verdad, tienes alrededor una serie de acontecimientos que están haciendo una incidencia directa en tu creación y tú lo pones de forma consciente o inconsciente, pero ahí queda, narrado, pues, puesto, ya sea como puesta en escena o lo que sea. Yo creo que la mayoría de las personas artistas eh, están muy conectadas con la realidad social y política de sus países y alcanzan unos niveles de sutileza y para dialogar con esa realidad, pero en mi opinión sí, todo arte es político. No sé qué piensan ustedes. Les recomiendo un libro de Julia Buenaventura, Arte y Poder. Arte y poder, lo leeremos, lo anoto. Bueno, mis queridas compañeras, y para cerrar, nuestros cuerpos crean, nuestro arte cuestiona y crear es un acto político. Esa imagen que ustedes ven ahí la hizo la IA y el prompt que le di fue, eh, quiero contarles porque me pareció que era muy bonito, que quería la imagen de una mujer satisfecha y aprobando un espacio que habíamos tenido en estilo de pop art, pero siempre el estilo de pop art muestra como mujeres muy rubias, como tipo Marilyn Monroe. Entonces yo puse, pero ponla con rasgos indiados, porque nosotras estamos muy atravesadas a indiados y mestizos. Y me generó eso y me produjo una risa. Gracias por su tiempo. Y dije, va, y la puse ahí. Ese es el Está final bueno. de la imagen para despedir este espacio. Ana Luceli, ¿querías Ok. decir algo? No, pues sí, ya cerrando la actividad, no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión, compartir algo. Este es el momento sobre esta relación del arte y la política. Si este taller, esta conversación que tuvimos les dejó alguna inquietud, pues sería chévere escucharla. Em, si alguien quiere decir algo, a la una, a las dos, a las tres. Pilar, Pilar. Hola, pues digamos Hola. que en este contexto que estamos ahorita como tocando el arte y la política desde el feminismo, se me hace muy difícil no pensar como en lo que está pasando ahorita con el movimiento Transwife y como con las formas también en que el arte muchas veces, o incluso el momento en que como mujeres empezamos otra vez a habitarnos a nosotras mismas, significa casi siempre como volver a nuestros procesos, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, y como que tener en esa relación ahorita todo lo que está pasando a nivel nacional, y pues fuera de... em, estas mujeres que están como rechazando su propia feminidad y su propia libertad, ¿cierto? Su propio empoderamiento. Entonces, digamos que personalmente, cuando yo vuelvo al arte, siempre como que el tema que siempre toco o que siempre es recurrente es el habitar
en mí, ¿cierto? En esa forma de percibir el mundo, en esa forma de poder expresarme desde lo que vivo día a día y cómo esa intimidad también dentro de ese habitar se vuelve público un poco y cómo me parece muy mágico que las veces que he tenido la oportunidad de mostrar mis procesos o mis proyectos o compartirlos con otras mujeres, tienen casi siempre mucha conexión con lo que, digamos, les puedo mostrar. Como que hay una necesidad también de hacerle saber a la otra o al otro esa forma de habitar, aunque es muy íntima y es privada, también es necesario que tú la entiendas, ¿sí? O que tú la veas o que la hagas visible. Entonces, pues el ruido realmente viene, es como hay mujeres que de pronto han tenido tanta libertad en su experiencia de vida que no son realmente conscientes lo que significa perder un derecho o lo que significa poder vestirte de la manera que quieres o poder tener la libertad con tu voz y tus expresiones de lo que está pasando. Entonces creo que también es muy necesaria volver a tener estas conversaciones porque incluso, digamos, yo considero que gracias al entorno que he tenido, como que no he tenido que callarme mucho en cuanto a la mujer que soy y me puedo encontrar con personas como a lo largo de mi vida que han estado muy deconstruidas, pero eso es también como un privilegio, ¿cierto? No es la norma. Ahí se me fue la pava, como que me perdí. Pero pues sí, o sea, como que la cosa es por ese lado y volver a estas conversaciones, aunque a veces no nos parezca tan necesarias porque no estamos viviendo, digamos, en ese punto de inflexión, en ese punto de cohibición, eh, estamos dando por hecho muchas cosas, como que muchas libertades, sí, mucha libertad de expresión o mucha tranquilidad en nuestra forma de vivir y sí me parece muy necesario tener de nuevo estas conversaciones, sobre todo con las juventudes porque hemos tenido como varios momentos de cambios fuertes socialmente y dentro de las formas en que nos vinculamos también con Sí, claro que sí, Pilar, muchas gracias. Y sí, y yo sí creo que estamos en ese punto de inflexión que nombras, justamente la apuesta de la hegemonía por el poder es el retroceso de los derechos de las mujeres, eso nadie se lo iba a imaginar y nadie se lo iba a imaginar y por lo tanto como que no estábamos organizadas en torno al mantenimiento de esos derechos porque dábamos por hecho que los íbamos a tener ahí. Entonces ahora nos toca organizarnos para que se mantengan y registrar como ese retroceso histórico, ¿no? Y desde el arte sí que se pueden hacer cosas. Patricia. Sí, muchas gracias Julieta por tu charla. Me parece una bonita oportunidad para conectarnos y para decir que desde el arte se puede hacer, podemos hacer resistencia desde el arte, ya que es un universo simbólico y hay mucho como en este momento tan, ay, tan fuerte que nos convoca a todas porque es un momento muy, muy fuerte. La verdad ha sido para mí fue una sorpresa que fuéramos a entrar en un régimen tan distinto, tan represivo y bueno. Y ya sabemos todo lo que eso implica. Es el momento precisamente para hacer resistencia a través del arte. Creo que es una invitación muy bonita la que nos hace el grupo y la que nos estás haciendo tú para conectar todos esos símbolos y ver qué pasa y fluir porque toca contestar a este sistema que nos viene. Así es. Así es, y para contestar toca volver a nosotros, para tener la capacidad y el espacio creativo de defender lo que corresponde, de luchar por lo que corresponde, ¿no? Y todo este ejercicio es para volver a nosotros, para ocupar nuestro lugar
como seres creativos y productoras de ideas, de imaginarios, de contenidos, de imágenes, de piezas, de objetos, de pensamiento, ¿no? Ok, estaba Gina o Luisa, habían levantado la mano, no sé si van a Sí, decir Luis, algo. pues primero que todo, muchas gracias como por este espacio tan bonito, donde realmente son temas muy esenciales y sobre todo importantes para volver a contemplarlos desde el punto que es que hubo una frase al principio que me gustó muchísimo y es esta de ser mujer es un acto político. Entonces, gracias por esa frase, gracias por el taller, por permitirnos pues como conversar. Perdón, quiero adelantarme un pelín al taller del sábado y me perdonan pues como esta puña que voy a hacer acá, es de que se piensen por favor que me pican la garganta, se queden con esa frase. Y por favor también llevar como un delantal o ropa que se puedan manchar. Eso es todo y perdónenme ahí como la interrupción, muchas gracias. Bueno, gracias Luisa y muchas gracias a Julieta por, por su charla, por permitir la conversación, muy interesante. Esperemos pues este abrebocas a la profundidad, a la cantidad de aristas y de posibilidades que tiene el arte respecto a la reivindicación de los derechos, de las denuncias, de lo que nosotras podamos, de lo que hacemos desde la militancia feminista. Quiero recordarles entonces que el sábado vamos a tener una buseta ahí en el Parque de la Constitución a las 8 de la mañana. Esperaremos máximo a las 8:30 para irnos. O sea, tienen esa media horita para llegar, pero a las 8:30 en punto nos iremos hacia Quimbaya, a la finca Hostal La Esperanza, donde vamos a hacer nuestro taller, con la recomendación que nos da Luisa de llevar algo para ponernos encima para no ir a dañar la ropa, ir con ropa cómoda y viejita, que no les vaya a dar pesar si de pronto la esmugran o yo. Entonces, nos veremos el sábado. Muchas gracias, muchachas, a todas por conectarse y muchas gracias a Julieta por este espacio. Muchas gracias a ustedes, queridas compañeras. Ha sido un placer hablar con ustedes y oírlas y esperemos un encuentro en el futuro. Claro que sí, Julieta, tendremos que volver porque hay mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar y mucho que construir. Les mando un fuerte abrazo y feliz noche. Nos pasamos casi media hora. Descansen. Gracias, Bueno, Julieta.